¿Cómo están? Estamos aquí otra vez para otra entrevista con el pastor y pues hemos estado hablando del Nuevo Testamento, pero ahora vamos a hablar del Antiguo y después del Nuevo. Entonces, pastor, este video va a ser enfocado a Oseas, un profeta. Muchos dicen que fue uno de los primeros profetas, ¿o no? No tanto así. No se registra el tiempo en el que Oseas sirvió, pero es contemporáneo de muchos profetas, de entre ellos de Jeremías, de Isaías, de Jonás, pero que sea el primer profeta, no tanto así. Antes de él hubo otros profetas. Podemos hablar del cambio de la teocracia a la monarquía con Samuel. Samuel fue el último juez y se considera el primer profeta. Entonces, como tanto que Oseas sea el primer profeta, al menos la Biblia no lo registra así. Ok, en la Biblia vemos una clara, digamos, metáfora o comparación de la iglesia y el pueblo de Dios con un matrimonio, y es algo que vemos claramente en Oseas. Pero ¿cómo se puede ver ahí con el profeta? Para entender el libro de Oseas, tenemos que entender un poco del trasfondo. Oseas vivió en aproximadamente del 755 al 710 antes de Cristo. Él estuvo bajo los reinados de Jotam, Acaz, Ezequías, por ejemplo, que son los mismos profetas que nos habla Isaías capítulo 1. Por eso te decía que era contemporáneo de Isaías. Por otra parte, estuvo bajo el reinado de Jeroboam II. Oseas es particular porque Oseas sirve en un tiempo de mucha prosperidad económica y política en el pueblo de Israel. Pero así como hay una prosperidad política y económica, también hay una anarquía dentro del pueblo. El pueblo alejado de Dios, un pueblo religioso, adúltero, idólatra. Y Oseas vive antes del periodo de la conquista o muy cerca a la conquista de Samaria por parte de los asirios. Entonces ese es el trasfondo que rodea a Oseas. Se sabe muy poco de él, se sabe muy poco de su padre, que lo menciona las escrituras. Pero para entender Oseas, más que entender a Dios y a la iglesia, es Dios y el pueblo de Israel. Porque en ese momento, 755 antes de Cristo, la iglesia no estaba contemplada, no existía el concepto de una iglesia. Existía el concepto de congregación por las sinagogas judías, pero la iglesia como tal no. Más bien, Oseas, y su matrimonio con esta mujer Gomer ilustra el trato de Dios con un pueblo infiel y adúltero. Obviamente tiene una aplicación para la iglesia, sí, tristemente sí, porque Jesús lo va a citar en el Nuevo Testamento y Pablo de alguna manera lo va a citar en el Nuevo Testamento. Pero Oseas es la ilustración perfecta de cómo un Dios justo, santo, busca un pueblo pecador e injusto. Eso es lo que gira alrededor de Oseas. Dios diciéndole, ve y cásate con una prostituta. ¿Por qué? Porque eso ha hecho Dios con el pueblo de Israel, lo recogió como esposa y el pueblo de Israel ha decidido adulterar con las otras naciones, con los ídolos. Después esta mujer decide irse y eso ejemplifica cómo el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, una aparente apostasía. Y más que aparente, tal vez real apostasía. Y Dios diciéndole, ve y búscala y restáurala. Bueno, pues nuevamente es Dios yendo a buscar al pueblo de Israel. Es el mensaje central del libro de Oseas. Como un Dios santo busca un
a una humanidad infiel, una humanidad pecadora, una humanidad fornicaria, si le podemos llamar así como él le llama. Entonces es el panorama del libro de Oseas. Profetizó en el reino del norte. Oseas. Fíjate que es bien interesante porque Oseas va a manifestar la situación del pueblo del norte, pero también va a hablar de la condición del reino del sur, que así como era la condición del reino del norte, también fue la condición del reino del sur. Entonces podemos decir que Oseas es uno de los pocos profetas que, aunque principalmente su ministerio está en Israel o Efraín, como muchos le llaman, o como la Biblia le llama, también tienen mucho que ver con Judá. Entonces Oseas es un profeta para ambos reinos, un profeta que va a decir, mira, así como le pasó a Efraín, te puede pasar a ti, que es el mismo mensaje de Isaías y de Jeremías. Ahorita mencionó que era un tiempo donde el pueblo de Israel tenía una gran prosperidad económica y política, pero esto se debía a que el pueblo de Israel hacía tratos con pueblos que, digamos, de alguna manera estaban haciendo tratos y diciendo que no necesitan a Dios, sino que necesitan a esos pueblos o a otros, o alianzas, digamos, con otros pueblos. Efectivamente, la idolatría tiene que ver con eso. Si recuerdas, en la entrevista pasada decíamos que idolatría era poner en el lugar de Dios algo más. Ellos empezaron a confiar tanto en la política de las otras naciones y en la economía de las otras naciones, tanto que Dios les va a decir por medio del profeta Isaías y de Jeremías que aquellos que eran tus amigos ahora yo haré que te den la espalda, y aquellos que te amaban ahora te van a odiar, y aquellos que te protegían ahora te van a dar la espalda, y lo podemos ver con la tribu de Judá. Cuando hacen el pacto con Asiria para que lo cuidaran de los sirios que los estaban atacando, una cosa son asirios, otra cosa son sirios, y el rey va y hace trato con los asirios. No sé si recuerdes que los asirios lo defienden, pero una vez que lo defienden le dicen, mira, ya viste que conquistamos a tus enemigos, ya viste que somos más poderosos que ellos, bueno, por ello tú me vas a tener que dar un tributo a mí, si no ahora yo te voy a conquistar a ti. Es decir que se cumplió lo que Dios les dijo, aquellos que te defendían ahora van a ser tus enemigos, y aquellos que te amaban ahora te van a conquistar. Y eso lo cumplió el reino de Babilonia. Isaías capítulo 39 nos muestra cómo Ezequías de una forma simbólica les entrega el reino, y Dios le dice, bueno, ahora todo lo que vieron los príncipes babilónicos, y Ezequiel lo va a explicar, aquellos de quienes te enamoraste, y Ezequiel va a poner la parábola de las dos hermanas y las dos fornicarias, ellos son los mismos que te van a conquistar, y todo lo que vieron se van a llevar. Bueno, eso se cumple en el 586 antes de Cristo, y viene la primera deportación a Babilonia. Entonces podemos decir que el pueblo de Israel, tratando de jugar, salió jugado, tratando de hacer alianzas para estar protegido y mantener esa política fuerte y esa economía fuerte, dejó lo principal, que era Dios, porque Dios era el cimiento de esa prosperidad. Y no por ellos, sino por la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero antes le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre, serás una gran nación y te bendeciré. Eso era por Dios, pero ellos decían, no, esto es por nosotros. Así que dejan lo principal, que es Dios, hacen su alianza, caen en anarquía en contra de Dios, y empieza una especie de guerra espiritual entre ellos mismos, pero en una guerra espiritual donde alguien luchara para sacarlos del pecado, aparte de Oseas, sino una guerra por codicia entre ellos mismos, de tal manera que se habían olvidado del templo de Dios y se habían olvidado de muchas cosas. Y justo, pastor, hay un pasaje de Oseas 6:6,
que a lo mejor puede sonar un poquito contradictorio, digamos, porque ahí Oseas dice en Oseas 6:6, dice desde el 5: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esta pregunta es porque Dios había instituido los sacrificios y había instituido los holocaustos, pero tal parece que aquí ya no los quiere. ¿Por qué pasó esto? Mira, ¿por qué pasó esto? No porque la ordenanza de Dios expirara o porque la ordenanza de Dios fallara, sino más bien fue el pueblo de Israel el que volvió a violar el pacto. ¿Por qué Dios mismo rechaza lo que Él mismo instituyó? Porque ya no lo hacían con una actitud correcta, ya no lo hacían por adoración a Dios, ya era un mero tradicionalismo. El pueblo de Israel se había convertido en religioso más que en devoto. Hay una gran diferencia entre religioso y devoto. Religioso es para cumplir el compromiso, devoto es por amor y alabanza a Dios. Ellos ya no lo estaban haciendo por devoción, ellos lo estaban haciendo por tradición. De hecho, si tú miras el versículo 7, mira con quién los compara Dios. Dice: mas ellos cual Adán traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Dios compara al pueblo de Israel con Adán. ¿Por qué? Porque Dios a Adán le dio una ordenanza y Adán decidió transgredirla. Lo mismo pasa con las ofrendas y los holocaustos. Levítico capítulo 1 a Levítico capítulo 5. Dios instituye el sacrificio y el holocausto, pero ellos lo violan con su tradición. Lo vuelven un asunto de tradición, más que un asunto de devoción. Dios no está rechazando el holocausto, no está rechazando el sacrificio, está rechazando la actitud. Eso que fue lo que también pasó, con Caín y Abel. El problema estaba en la actitud. Abel tenía una actitud correcta y llevó lo mejor. Caín no tenía una actitud correcta y llevó lo que le pareció. Así pasó con el pueblo de Israel. Por eso dice el versículo 8: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchadas de sangre. Versículo 9: y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata el camino hacia Siquem, así como cometieron abominación. Versículo 10: en la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Y lo que te decía, versículo 11: para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Les está hablando de cautiverio a los dos. ¿Por qué? Porque habían profanado lo sagrado. Dice el profeta Zacarías: no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, sino que mis sacerdotes abominaron, dice en el hebreo, la mesa de Judá, la mesa de Dios. Entonces el problema estaba en la actitud. Te voy a poner unos ejemplos, querido Pepe, si me permites. Por ejemplo, Miqueas 6:5. Miqueas 6:5. Si lo tienes, mi querido Pepe, y le quieres dar lectura. Dice: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿A quién menciona? A Balac. A Balac, rey de Moab, y menciona a Balaam, hijo de Beor. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, Balaam adultera con Balac y hace lo que no es correcto. Entonces, el pueblo de Israel siempre se caracterizó
por una aparente obediencia a Dios. ¿Por qué te cito Miqueas 6:5? Bueno, porque Dios había mandado a Balaam a profetizarle cierta cosa a Balac, pero Balaam cambió lo que Dios le había ordenado por la economía de Balac, tanto que una asna tuvo que hablarle y el ángel de Jehová estuvo a punto de asesinarlo. Te voy a dar otro ejemplo. El pueblo de Israel se comportaba de esta manera. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el ayuno. El ayuno era un asunto de devoción para Dios. Isaías 58. Pero ellos lo habían convertido en una tradición. Por lo tanto, en Isaías 58 Dios les dice: es que no estoy conforme con el ayuno. De nada sirve que dejes de comer, estoy parafraseando, si tú sigues pecando. Yo no instituí eso. Mejor ayuna iniquidad, es decir, deja de pecar. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: porque misericordia quiero y no sacrificio, se está refiriendo a eso. ¿De qué te sirve que tú te sacrifiques, que tú golpees tu cuerpo, que tú sacrifiques animales, que tú ayunes, si lo haces por pura tradición? Si no lo haces por una devoción y una convicción correcta hacia mí. Para mí mejor sería que actuaras con misericordia, es decir, dejar de pecar, ayudar al pobre, levantar al necesitado. De hecho, el Señor Jesús le dijo lo mismo a los sacerdotes de su tiempo. El Señor Jesús citó muchas veces esto. Entonces, no es que Dios estuviera rechazando los sacrificios o el holocausto que Él mismo instituyó. Él está rechazando de quién venían, porque no lo hacían con una actitud correcta. Te voy a poner un tercer ejemplo, Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1 a partir del versículo 6. Mira lo que dice la palabra. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: en qué hemos menospreciado tu nombre. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea, ya era una tradición estar violando constantemente la ordenanza de Dios. Entonces, en pocas palabras, es como si Dios le dijera al profeta Isaías: mira, ve y dile al pueblo que si va a presentar sacrificios de esta manera, no los quiero. Ahora es interesante a quién está mandando. Oseas. El nombre Oseas significa salvación. En una manera ilustrativa, Dios les estaba mandando la salvación, pero ellos preferían lo religioso que la salvación. Interesante. ¿Por qué les dice misericordia y conocimiento de Jehová? Es que aquí hay algo interesante. Que la misericordia o la vida cristiana tiene que ver con el conocimiento de Dios. Me parece que es igual en el mismo libro de Oseas, donde dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de un conocimiento experimental de Dios. Sí hay experiencia con Dios, pero no hay una experiencia como yo quiera que sea, sino como Él ha determinado. ¿Cuál era la experiencia en ese momento? Que si tú vienes y me das un sacrificio correcto, yo voy a cubrir tus pecados que posteriormente el Mesías va a quitar. Pero el pueblo de Israel no quería eso.
El pueblo de Israel, acuérdate, vivía en anarquía, es decir, quería vivir sin un gobierno. Ellos no querían que Dios gobernara sobre ellos. Por eso les dice misericordia, pero esa misericordia se tiene que desprender de su conocimiento de mí. Es lo que Dios le está exigiendo al pueblo de Israel. Ok. Como iglesia, pastor, ¿qué podemos aprender sobre este profeta y particularmente sobre este pasaje? Mira, es curioso, Pepe. Es curioso, Pepe, porque como tú lo decías al principio, en la iglesia se puede aplicar esto. Tristemente, a veces la iglesia actuamos más por religión que por devoción. Vamos los domingos al culto cuando podíamos venir. ¿Por qué? Para cumplir. O sea, vemos el venir a adorar a Dios como un requisito que tenemos que cumplir. Vemos la ofrenda a Dios como un requisito que tenemos que cumplir. Vemos la oración como un requisito. Vemos la lectura bíblica como un requisito. Vemos la evangelización como un requisito. Es que tengo que cumplir con Dios. Eso es religiosidad. Me voy a sacrificar por mi Dios. Voy a dejar de pecar. Eso es religiosidad. Y a veces hasta chantajeamos a Dios. O tratamos de hacer negocio con Dios. Si tú me concedes esto, yo dejo de hacer esto. Eso es religiosidad. Más bien deberíamos servir por devoción. Como dice Pablo en Romanos 12:2, deberíamos de dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en una buena actitud. Pero imagínate, mi querido Pepe, que lo hacemos por religiosidad. Dios nos diría lo mismo. Quiero misericordia y conocimiento de mí, no sacrificio. Dios no necesita nuestro sacrificio. Dios quiere que le sirvamos con una actitud y devoción correcta a Él. Esa es la verdadera alabanza a Dios. La alabanza a Dios, Pepe, no tiene tanto que ver en qué mejor cantas o qué mejor tocas. Es decir, que la alabanza y la oración no cumplen simplemente con la música o las canciones. No, la alabanza y la adoración tiene que ver con todo lo que entregas a Dios. La alabanza y la adoración tiene que ver con ofrecer a Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? Entonces yo creo que esto nos debería de llevar a la reflexión. ¿Yo por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy viviendo en religiosidad, pero en una completa anarquía, o estoy viviendo, esta es la palabra clave, en sometimiento? A diferencia del pueblo de Israel, o sea, se sometió a Dios. Y eso es algo de lo que la iglesia tristemente carece mucho el día de hoy. No hay un sometimiento natural a la voluntad de Dios. Es de lo que la iglesia más carece. Por eso venimos de malas al culto, por eso nos dormimos en la prédica, por eso nos aburre la prédica, por eso quiero la música a mi gusto, por eso quiero el culto a mi gusto, por eso llego tarde. Estoy en una religiosidad, pero Dios no demanda eso. Dios demanda devoción para su persona. ¿Alguna conclusión, pastor, para que la iglesia o yo, digamos, particularmente pueda hacer el día de hoy de acuerdo a lo que hemos visto? Yo creo, mi querido Pepe, y permíteme conectarlo con el Nuevo Testamento, como la iglesia de Éfeso. Dios le dijo: trabajas arduamente, pruebas a los que dicen ser apóstoles y no lo son, has guardado mi palabra, pero has dejado tu primer amor.
Y dejar el primer amor no significa, porque muchos lo tomamos así, de que voy a amar a Dios por un tiempo y después me voy a enfriar. No, ese no es el primer amor. Cuando Dios dice, has dejado a tu primer amor, se está refiriendo, me has dejado a mí. Yo soy tu primer y único amor. Por eso Jesús dijo, si no dejan a padre, madre, hijos, hijas, hermanos, etcétera, no pueden ser mis discípulos. Yo tengo que ser su primer amor. Por eso le dice Dios, Jesús en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído y regresa a las primeras obras. Yo creo que la iglesia, Pepe, necesita regresar a la convicción, necesita regresar a la devoción y necesita regresar al amor a Dios. Hoy en día la iglesia ve únicamente un Dios que está para servirle, pero no ve un Dios que merece ser adorado. Analicemos, mi querido Pepe, nuestros devocionales, analicemos nuestras lecturas, analicemos nuestro hablar con otros cristianos. Y si te das cuenta, siempre va a sobresalir el Dios tiene que hacer algo por ti, o Dios va a hacer algo por ti. Es decir, que la iglesia se ha puesto en el centro, a ella misma ha puesto en el centro al hombre y ha desplazado de su lugar a Dios. Eso es idolatría. Eso es como vivía el pueblo de Israel en el tiempo de Oseas. Y muy pocas veces hablamos entre cristianos de lo maravilloso que es Dios, pero en su persona, de lo que Él demanda, de lo que Él pide, de lo que Él exige. Eso casi nunca lo tocamos. Siempre tocamos lo que es un beneficio para ti o para mí, pero nunca lo que Dios exige. Por eso Dios dice, quiero misericordia y conocimiento, no sacrificio. Entonces debemos regresar como la iglesia de Éfeso, como le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso, a las primeras obras. Mirar de dónde hemos caído y regresar a nuestro primer amor, a su lugar, al que le corresponde. Es lugar de Él, es suyo. Y ni siquiera podemos decir se lo ganó, no le corresponde porque siempre ha sido de Él. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a la iglesia y a mí mismo? Regresar a Dios a su lugar y regresar nosotros a la devoción y al servicio que se basa en el amor y gratitud por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén, pastor. Pues estamos orando para que Dios cumpla su voluntad. Gracias, pastor. Nos vemos en la próxima.